Ok, entonces continuando con el tema, pues como les digo, es un tema muy extenso, tiene muchas aristas, tiene muchos oficios por investigar, muchas prácticas, muchos saberes, y entonces viene tejiendo desde el siglo XIX el tema de la pompa fúnebre, de las agencias de pompas fúnebres, y se transforma en agencias funerarias que hoy prestan un servicio que va, digamos, desde el inicio de la cadena de la muerte en los hospitales o en las viviendas de las personas cuando fallecen los seres queridos, hasta el tema del acompañamiento en el duelo, que es un tema muy importante, pues que antes no se hacía, ¿cierto? O que las personas, a través de los rituales religiosos y de las prácticas que se tenían, pues, pues en las ciudades, en las villas, digamos que gestionaban este tema de duelo, pero que no se nombraba de esa manera, como se nombra hoy desde la psicología, por ejemplo. Entonces, con ese surgimiento de las funerarias, que se empiezan, digamos, una de las primeras funerarias que tuvo la ciudad de Medellín fue la funeraria Betancourt. Bueno, había muchas funerarias como digamos, en los municipios, funerarias que atendían pues como servicios como muy de tema muy barrial, ¿cierto? Pero dentro de estas grandes funerarias que se empezaron a consolidar en la ciudad de Medellín está la funeraria de Betancourt, la funeraria Medellín, eh, y después de que terminara el servicio de pompas fúnebres de la familia Rodríguez, principiando el siglo XX, la funeraria que fue como digamos, como la mamá del resto de las funerarias que se empezaron a consolidar en el siglo XX fue una funeraria llamada la funeraria Rendón. Y aquí aprovecho para contarles un chisme. Resulta que todo el archivo de licencias de inhumación y de exhumación de la funeraria Rendón lo tiene hoy la funeraria San Vicente. Es un archivo que lo tienen debidamente conservado, pero adivinen qué le falta. Los investigadores que vayan a darle valor, divulgación a ese archivo. Luis Fernando eh, Luis Fernando, el gerente de la funeraria San Vicente, eh, fundador de la funeraria San Vicente, es un apasionado del tema funerario. Y gracias a esa pasión, y él tuvo pues como la fortuna de vivir muy cerca del cementerio San Pedro, y digamos que el cementerio se convirtió en su lugar de juegos cuando era niño. Él empezó pues, era muy apasionado de este tema de la muerte, y cuando tiene pues como la oportunidad ya en su adultez de acercarse, se acerca precisamente a la funeraria Rendón. Y cuando digamos que termina su labor la funeraria, los herederos de ese primer patriarca Rendón de la funeraria le ceden ese archivo de esta funeraria que fue muy importante a principios del siglo XX, y él hoy pues tiene la fortuna de conservarlo en su sede ahí en la calle Juan del Corral. Entonces es un dato para decirles que hay muchos archivos, hay mucho, digamos, fuentes donde podemos investigar y donde podemos darle continuidad a trazar esa línea del tiempo de los oficios, de los saberes y de los rituales alrededor de la muerte, y que están ahí, digamos, reposando en condiciones adecuadas unos, en condiciones no tan adecuadas los otros, pero que están ahí esperando que nosotros pues hagamos esa labor de investigación y de divulgación. Y hablando pues en ese tema siguiente, Héctor, pues está el arte funerario, que quienes son de otras ciudades, los invito para que visiten el Cementerio Museo San Pedro de Medellín. Es un lugar en el que hay un sincretismo impresionante en el arte funerario, porque vemos propuestas de los artistas desde el tema católico, religioso, pero también desde el tema laico, desde el tema esotérico, desde el tema masón, y hay una cantidad pues como de esculturas,
de manifestaciones, el mismo trazado del cementerio, las prácticas, que todo eso pues como que se relaciona de alguna manera. Entonces muy invitados a las personas que están aquí de otras ciudades a que visiten este patrimonio. Si nosotros visitamos el cementerio Museo San Pedro, ese cementerio y hoy museo continúa estando en valor, estando en la memoria de los ciudadanos, estando en vigencia, ¿cierto? Y siendo una institución privada, ustedes saben que las instituciones privadas, pues digamos que algunas a veces no cuentan con los recursos para sostener pues como este patrimonio. Este no es el caso del cementerio, pero también ustedes saben que el patrimonio, digamos, puede tener más regulación en el tema de conservación y de divulgación desde lo público. Entonces, por eso la invitación es a seguir visitando este lugar, que los museos de sitio como este sean lugares donde la gente pueda ir a aprender historia, más allá de un aula de clase, más allá de la academia, y que allí se conjugan un montón de temas que faltan por investigar. Es que hay demasiado, ustedes no se imaginan todo lo que falta por investigar en el cementerio. Entonces es una invitación también a que se acerquen, que además del patrimonio funerario que tiene el cementerio y de la declaratoria de patrimonio como bien de interés cultural, esa declaratoria es al espacio, al edificio, ¿cierto? A la construcción, a las esculturas que tiene adentro, pero tiene un centro documental muy valioso que no tiene declaratoria y que precisamente hay que activarlo a partir de la investigación de los diferentes profesionales pues, en las ciencias sociales. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, un coche fúnebre, es una imagen de 1914, y este es de un entierro de primera categoría, como les contaba ahorita. Estos entierros pues, hacían parte de las pompas de las familias de la élite, y ahí tiene mucho que ver también, digamos, las directrices eh, que se toman a partir de 1971 eh, con, pues, que se toman a partir de 1971 acerca de, digamos, el transporte del agua o las fuentes de agua con las que debe contar el cementerio para su aseo, mantenimiento, etcétera, y del traslado de los cadáveres desde el puente de Guayaquil hasta el cementerio San Pedro, pues sobre todo de los habitantes que vivían en la otra banda del río. ¿Cierto? Y siguiente esto. Qué pena, una falla técnica. Ya vuelvo a colocar la presentación. Tranquilo, tranquilo. Y pone la siguiente. Y bueno, ya el último momento de la investigación para ese momento, para el año 2018, que era pues el periodo comprendido entre 1980 y 2018, que nos habla de las transformaciones de los rituales y la profesionalización del oficio en términos de la preparación de los difuntos, de las prácticas coexistentes en la época de la violencia de Medellín y de los cambios en el cementerio como espacio cultural y patrimonial. Siempre, digamos que los mediadores del cementerio museo y las personas que hemos tenido la fortuna de trabajar allí, siempre en los recorridos les decíamos a las personas, mirar el cementerio, observar el cementerio en clave de ciudad, porque todo lo que pasa en la ciudad de los vivos sucede y se replica en la ciudad de los muertos. Entonces, por eso les decía ahorita que muy interesante sería continuar con la investigación, de pronto correr un poquito ese periodo de tiempo, no hacerlo hasta el 2018, sino hasta el 2020, 21, 22, cuando llega la pandemia.
que se transforma radicalmente el ritual, no por los cambios de mediana o larga duración que se dan en la sociedad, sino precisamente por un fenómeno que fue la pandemia. Entonces es muy interesante cómo algunas personas hoy conservan esas prácticas o esos rituales alrededor de la muerte y otras, digamos que se han ido transformando. Por ejemplo, el tema de la cremación es muy reciente en Medellín, porque el primer horno crematorio que tuvo la ciudad lo tuvo en medicina legal y ese horno crematorio, la primera persona que se cremó ahí fue un habitante de calle. Y ese horno empezó a funcionar en 1982. Y el segundo horno crematorio que tuvo la ciudad lo tuvo el cementerio San Pedro y empezó a funcionar en 1984. Y todavía hoy, por ejemplo, la cremación, eh, digamos, aunque ha sido asimilada, acogida por muchas familias, independiente de sus credos religiosos, todavía hoy la cremación no llega a los estándares esperados, si lo vemos desde el punto de vista de la higiene, de la contaminación, de, digamos, del diálogo con el medio ambiente, ¿cierto? Porque muchas personas pues mantienen esa tradición, se resisten a ese cambio o por sus creencias religiosas o espirituales no comulgan con esta práctica, pero que cada vez, digamos, no solo aquí en Medellín, sino en el mundo, se, se dan pues como el avance en formas de disposición final muchísimo más amigables con el ambiente y que hoy, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un tema, eh, se me escapa el nombre en este momento, pero no es cremación como lo conocemos acá en Medellín, sino que es una deshidratación que se hace como en unos calderos grandes y esto, digamos que nos ahorra todo ese tema de la emisión de gases por contaminación en el tema de cremación, ¿cierto? Entonces, creo que sería muy interesante continuar, pues que esta investigación nunca clausure, porque cada año, por las prácticas mismas de la sociedad y lo que se va viviendo, pues cambian o digamos que se ven reflejadas en los cementerios ese tipo de transformaciones. Bueno, esto es como a grandes rasgos la presentación un poco para contarles o compartirles a ustedes de qué se trató Artesanos de la Muerte, de qué se trató esa puesta en valor del patrimonio funerario y artístico que hay en el cementerio San Pedro de Medellín. Y pues yo creería que darle paso a las preguntas de los compañeros. Perfecto, Ana. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Gusto volverte a saludar. Tiempo Ay, sin verte. sí, con Muchos mucho de los gusto. días estamos en el programa desde hace años ya. Pues recordamos placenteramente los momentos compartidos y todo el conocimiento que nos has transmitido. Muchas gracias y qué bueno volver a tenerte en estos espacios de diálogo con los vigías del patrimonio, no solo de Antioquia, sino de Colombia y de otros países que nos acompañan también en esta reunión. Vamos entonces a dar paso a las preguntas y comentarios. Recuerden, por favor, la dinámica de pedir la palabra para evitar que nos quede pues, el programa eh, con este ruido en la grabación si varias personas hablan al mismo tiempo. Entonces arranco con Héctor, que está levantando la mano. Adelante, Héctor. Hola, no, lo primero, Héctor, el micrófono. ya me escuchan. Sí, yo te escucho. Listo. Lo primero es agradecerle a Ana Isabel por haber sacado el tiempo y haber participado en el programa número 62, que ya tenemos 62 programas. Y pues bueno, ahí vamos avanzando, vamos a ver cuándo llegamos al 100. Ana, muchísimas gracias. Ha sido una presentación excelente, demasiado interesante. Todos esos oficios y esas labores alrededor de, de las prácticas funerarias. Y algo interesante que me pareció fue la parte de los oficios heredados. Te iba a preguntar si en la actualidad todavía se conserva, digamos, esa herencia del oficio o se ha difuminado un poquito esa práctica.
Pues mira, en el tema de los floristeros, es una práctica que se conserva. La familia Ateortúa tradicionalmente, desde sus bisabuelos, tatarabuelos, están vendiendo flores frente a la entrada del cementerio Museo San Pedro. Y ellos, como les contaba ahorita, siguen legando ese oficio a, digamos, a sus nuevas generaciones. Eh, Ellos son muy hábiles y se han adaptado como a la transformación también desde las directrices de salud pública para los cementerios. Entonces antes ellos construían unos arreglos y el cementerio todavía tiene vestigios de jardineras donde se disponía el agua y unos tipos de, ¿cómo se llama eso? Como de floreros que se conocían en esa época, años 50, 60, como punta diamante, y ahí echaban agua y ellos hacían unos adornos que cubrían toda la lápida. Pero por el tema de salubridad, pues, y por la legislación vigente, pues ya en los cementerios no se pueden utilizar, digamos, floreros que contengan agua. Entonces ellos se mudaron a esta nueva práctica de los oasis, que son como estas espumitas donde ellos pueden hacer sus arreglos florales. Y también ha cambiado mucho el tema, por ejemplo, del tipo de flores que utilizan. Ellos antes utilizaban mucho la estrella de Belén, que era una flor muy cotizada pues por estas familias de la élite, la estrella de Belén, las clavellinas, eh, los lirios, y hoy pues también por el tema, el cambio en la economía, digamos que ya se ha masificado más tipos de cultivos como la margarita, por ejemplo, entonces se ha migrado esas flores que antes se veían en el cementerio, que eran, digamos, de alta gama, por decirlo de alguna manera, ya no se ven, ¿cierto? Y ya se ven otro tipo de arreglos florales que tienen más follaje, de pronto se utiliza más la margarita o la rosa, y antes era muy utilizado el tema de los claveles, clavellinas, estrella de Belén, siempre vivas, etcétera. Vale, Héctor, vamos con otras preguntas. Está levantando la mano Nuri. Adelante, Nuri, desde Guardia. Muy buenas noches para todos, a darles un saludo especial que hace rato que en realidad no estoy presente como en estas reuniones, pero me parece supremamente interesante este tema sobre una parte de nuestra vida que es la partida de este mundo y todos esos rituales. Antiguamente se utilizaba lo que era la azucena también en estos arreglos florales y por eso decía que olía a muerto. Bueno, también esa concepción que se tiene hoy distinta, yo creo que nos ha cambiado también como el panorama sobre la concepción de la muerte a partir del COVID, del año pues, en que empezó, que hubo tantas muertes que muchas veces ni le pudimos hacer un ritual funerario para estas personas. Eso nos cambió como también la mentalidad acerca de la muerte y sobre lo efímero. También en la época, no sé si todavía se dará, pero en la época traqueta, digámoslo, también se despedía como en esos rituales con mucha música, alusiva pues también como al gusto de él. Me parece supremamente interesante porque es una parte de unos ritos que han hecho parte de nuestra vida y que también han ido cambiando. Felicitaciones a Ángela por este interesante programa. Ana Isabel. Gracias, Nuri, a ti por tu participación. Voy dando la palabra en el orden que me la han ido pidiendo. Vamos con Daniel Castaño. Adelante, Daniel. Sí, muy buenas noches. Daniel Castaño de la Red Cultura Viva, saludando a todos los compañeros de Vigías de Patrimonio, especialmente a John Jairo, y felicitando a Ana Isabel por esta investigación. Yo quería hacer dos preguntas. Una es que subiendo por San Juan hacia el oriente hay una calle Los Huesos. ¿Tiene alguna relación ese nombre con con el cementerio
se me escapa el nombre que había anteriormente en esa zona. La otra pregunta, creo que era el cementerio San Lorenzo. La segunda pregunta es si dentro de tu investigación hay algo sobre la organización social que se creó en los barrios cuando una persona fallecía, entonces salían muchas veces a pedir colecta para el entierro de una persona y se crearon las sociedades mutuales que todavía están vigentes y que existen no solamente en la ciudad de Medellín, una red muy grande, sino también en muchos municipios. Muchas gracias por esta exposición tan interesante. A Ana, nos ustedes, toca Dani. responder muy puntual para que todos alcancen a participar porque hay varias Ok. preguntas. Bueno, respecto a la primera pregunta, no hay una, digamos, una respuesta que se encuentre en fuentes oficiales. Tú sabes que también, pues, muchos de los nombres o con que se van conociendo los lugares, las personas o los mismos habitantes les van dando, pues, como ese significado, ¿cierto? Pero yo no tengo, pues, conocimiento de que esa calle se llame así por el tema del cementerio San Lorenzo. Y respecto a la segunda pregunta, que es una muy bonita, y eso hace parte del segundo periodo de investigación, precisamente las sociedades mutuales, en un principio se crearon en los barrios obreros para cada año la casa, las rifas, los vincos, y una rifa. Entonces, por decir, eran para construirle la casa a esa persona. Y es a partir de ese modelo, de esas sociedades mutuales, obreras, con las que se construían las casas de las personas en esos barrios, es a partir de ese modelo que nace el modelo de sociedad mutual funeraria que conocemos nosotros. Vale, muy bien, muchas gracias, Ana. Vamos con Jebron y luego Pedro García. Hola, buenas noches. Equipo, les abrazo con el universo. Muchas gracias, Ana, por su presentación. Primeramente que todo, me surgió una pregunta. Digamos, Ana decía que uno podía seguir con la investigación referente pues a todo el tema de, digamos, de la ciudad y el cementerio, pero digamos una persona como yo, que no tengo pues mucha experiencia, ¿cómo puedo empezar a abordar esta situación para meterme en medio de ese proceso? Muchas gracias. Ok, pues una recomendación es, digamos, dependiendo del oficio que uno desempeñe, de una habilidad que uno tenga, pues empezar a acercarse a esos espacios. Uno, sin necesidad de tener una formación en ciencias sociales y humanas, a partir de las prácticas que uno tiene, puede acercarse a esos temas. Por ejemplo, eh, muchas de las personas que trabajamos en el cementerio, pues adquirimos la práctica de que cada que vamos a un pueblo, un municipio, una ciudad, un país que no conocemos, visitamos los cementerios de ese lugar. Y ese es un muy buen comienzo para usted empezar a mirar los patrones de comportamiento, los rituales de la gente, cómo cambian dependiendo del sitio donde se encuentren, cómo son de diferentes, por ejemplo, los rituales que se dan acá en Medellín a los rituales que se dan en el Urabá o a los rituales que se dan en la costa, ¿cierto? Entonces yo creo que un primer ejercicio sería ese, acercarse a esos cementerios que tenemos cercanos a nuestra vivienda, que tenemos en la ciudad, cómo cambia, por ejemplo, la estética y las prácticas, comparando, por ejemplo, el cementerio de San Pedro con Campos de Paz, con el cementerio de Belén, etc. Entonces yo creo que ese es un muy buen comienzo para acercarse. Y también, pues, te recomiendo un libro, que es un tema que no alcanzamos a abordar pues por el tiempo, pero es el tema de la relación con los moribundos, cómo como sociedad ha cambiado nuestra relación con la muerte, ¿sí?
En la Edad Media, por ejemplo, teníamos una relación muy mística con la muerte. Siglo XIX aquí en Medellín, una relación de mucho respeto, una relación de distancia, respeto, un miedo, todo muy en términos de gris, blanco, negro, y cómo hoy esa relación con la muerte es más cercana. Pero al mismo tiempo, aunque es más cercana, a ese moribundo lo relegamos a un espacio que ya no tiene en nuestro afán cotidiano, ¿cierto? Entonces ya hoy los rituales funerarios, por ejemplo, la velación ya no se hace 3 días, ya se hace 2 horas o no se hace. Hay un término que es, digamos, coloquial en el tema funerario y es el término del camillazo y es cuando la persona fallece en un hospital y va directamente al horno crematorio. Entonces esas dinámicas también tienen que ver con el cambio de paradigma en la sociedad y con el sistema capitalista también y ese afán, porque hoy incluso el espacio de la muerte es muy reducido. Antes, digamos, en los enterramientos de primer grado, una persona tenía un jardín para evitar la muerte o tenía una bóveda para evitar la muerte. Y hoy, ¿cómo son los espacios de la muerte? Los cenizarios. ¿Cuánto mide un cenizario? Y hagamos esa comparación con las viviendas de 40 metros cuadrados, 50 si mucho, y lo mismo pasa con el tema de la muerte. Vale, gracias, Ana. Ujú. Pedro Nel, Pedro está desde Sabaneta. Adelante, Pedro. Juan Pablo, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Buenas noches, Pedro Nel García Arroyaga, antropólogo de Vigías de Sabaneta. Muchas felicidades a la querida historiadora Ana Isabel y al grupo. Mira, chica historiadora, los que me escuchan, ven, no me pude, desde un principio estaron escuchando la charla, pero me parece muy, muy interesante, puesto que es un tema que hay que agarrar, o esa cuestión de nuestra cultura antioqueña, que como el libro de Ernesto Sábato, sobre héroes y tumbas. Realmente aquí siempre ha estado al lado de la sociedad los muertos, ¿no? Y el dolor hacia ellos y todo esto, especulaciones, todo lo que hay alrededor de ellos. Mira, Ana Isabel, simplemente para comentarte lo siguiente. Vea, al señor anterior que habló sobre la calle de los Huesos, eso no tiene que ver con el cementerio San Lorenzo, sino que hay en esa parte donde cruza la calle de los Huesos con la línea oriental, existió un matadero, de pronto el primer matadero que hubo en Medellín. Eso comentan los historiadores de la ciudad. Le Ujú. comento, María Isabel, que yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación en el cementerio San Lorenzo o el cementerio de los pobres. No sé si de pronto pillaste esa bibliografía, ya de la Universidad de Antioquia hizo el rescate. Eso es un bien de interés de carácter nacional muy interesante. Su arquitectura, porque inclusive si vamos a hablar de la historia, de la arquitectura de Medellín, debemos de empezar por ahí. Ahora estaban hablando, escuché de que ya los cementerios están casi en el centro de la ciudad. Claro, el cementerio San Pedro fue fundado en 1842 en El Llano. El Llano era un lugar muy alejado de lo que era en aquel tiempo la villa de Medellín. O sea, no existía ni la carrera Carabobo, simplemente era un camino al llano. Entonces era alejado de la ciudad. Y le recuerdo que el cementerio más antiguo de Medellín ya no existe, que era un cementerio que quedaba por donde queda ahora el edificio Miguel de Aguinaga. Yo les comento eso porque yo tuve la oportunidad de hacer un monitoreo arqueológico en el cementerio San Lorenzo y como eso estaba tan alterado y yo tan inclinado a la historia, pues me fui para Archivo Histórica y saqué algunas cositas. Mira, el cementerio San Lorenzo es de 1828, como les dije, Ujú. antes existía otro cementerio, pero no hay como mucha información sobre eso, pero algunos historiadores de Medellín sí lo relacionan, y sobre todo aquellos historiadores que hablan de la arquitectura de Medellín, como el profesor Luis Fernando González. Bueno, y con respecto a lo que hablas, con respecto a lo de escuché también lo de un documento que hay en el archivo. Hay efectivamente en el Archivo Histórico de Antioquia un documento donde está un plano
de cómo deberían de ser los cementerios, ¿no? Yo creo que tú debes tener eso. Isabel, lo que te quiero decir también es que tengo acceso a ese documento que yo hice, pronto te puede servir algo. Yo con mucho gusto te lo paso después. Mira, alcancé a escuchar también lo de los hornos crematorios. Yo era uno que pensaba que los hornos crematorios, eso era una invención nueva, y que va. Me dice que el cementerio San Lorenzo tuvo hornos crematorios. Hubo un momento, años atrás, eso fue un trabajo, estando yo en el cementerio de San Lorenzo, pues tuve la oportunidad de trabajar, de conversar con los vecinos de ese sector, y que inclusive es de los barrios más antiguos, el sector más antiguo de Medellín, ese sector de San Lorenzo, de Niquitado, eso también se llama Guanteros, bueno, eso es de mucha, mucha importancia histórica, la Asomadera, bueno, etcétera. Inclusive hay un libro de un personaje, no recuerdo el nombre, que yo bebí de él, que es de las primeras novelas que hablan sobre la novela urbana, que habla, que se titula, no sé si tú lo has leído, me parece que es bueno que lo tengas presente, se llama Niquitado, una geografía de cruces, y habla de muchos aspectos del cementerio San Lorenzo, que la tumba del gitano, que todos esos ritos, que un rico que enterraron allá, la forma de enterramiento, todo lo que se teje con respecto al cementerio San Lorenzo. Miren, y en Cementerio San Lorenzo, por ejemplo, me decía la gente que a muchos años atrás tuvieron que mm, condenar, tuvieron que quitar los hornos crematorios. ¿Se imaginan ustedes en aquellos tiempos esos hornos ardiendo y quemando los cadáveres ahí? No, eso se hacía sobre todo porque en el cementerio había muladar. El muladar es el espacio que tienen los cementerios, la mayoría, en el que se entierran a la gente, sobre todo a los ateos, a aquellos que no tenían religión, también se enterraba a los suicidas, ¿cierto? O sea, en aquel tiempo lo ortodoxo que ha sido nuestra religión, entonces le daba campo de acción a todo eso, el muladar. Y también quemaban, por ejemplo, a esas personas que no tenían identidad, que no se sabía quién eran. Entonces, por ejemplo, las torres que se ven en el cementerio San Lorenzo eran los antiguos vestigios de las chimeneas por donde salía el humo. Entonces sí, era un problema gravísimo lo de ese cementerio San Lorenzo. Creo que eso fue mucho tiempo atrás, eso me lo comentaron la gente que por tradición oral también le comentaron, ¿no es cierto?, sobre esa práctica en el cementerio. Les comento también que los cementerios fueron creados, creo que fue desde a partir de 1780 y punta. Eso fue una idea de los franceses y la iglesia francesa por aquello de que, por la higiene, ¿no es cierto? Aquí en Medellín se tiene testimonio, inclusive uno puede mirar la iglesia de la Candelaria, la iglesia de San José, que los entierros, los muertos, o sea, aquellos que tenían más o menos buen pecunio, que eran cómodos monetariamente, lo enterraban en los atrios, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia de San José uno puede ver todavía algunas placas ahí. Y eso era un problema porque habría un hueco para poder enterrar una persona, sabiendo que había otro que la habían enterrado, la habían puesto hace 15, hace 20 días. Imagínense el olor tan berraco. No había ni siquiera ataúdes. El sistema era simplemente un ataúd, como lo conocemos ahora, y en uno de sus extremos tenía una puerta entreabierta. Entonces se inclinaba el ataúd y el cadáver caía allá. Y otra vez a tapar eso. No, era eso, muchachos. Muchas gracias, felicidades, Juan Pablo. Y me comentas después con esta chica, Ana, lo que le pueda colaborar con un documento que yo tengo sobre eso. ¿Ya? Muchas gracias, Pedro. Listo, Pedro, vale, muchas gracias. Vamos con Andrés Vergara Molina. Hola, buenas noches. Primero, pues felicitar a Ana Isabel por la charla tan interesante. Y a modo de complemento a lo que ella nos decía, en la imagen del angelito, pues del niño al que están velando, existía una tradición hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, esto lo documentó
Eladio Gonima Shorem en sus vejeces, y es que cuando moría un niño lo velaban en una casa y al otro día lo velaban en otra casa del barrio y así. Era un velorio entre comillas como colectivo que se hacía y se llamaba el velorio del angelito o el baile del angelito, porque era también como una forma de rendirle tributo a este niño o niña que ha muerto y que ya para los barrios, pues sobre todo los barrios populares o periféricos o de arrabales de la época, se consideraba que era un angelito más que estaba en el cielo y que era un angelito protector de ese barrio. Entonces también como una fuente importante que sea las crónicas de ciudad para también conocer mucho de este patrimonio artístico, arquitectónico y entre comillas social y también cultural que tenemos en Medellín. Es eso. Gracias. Gracias, Santi. Vale, Andrés, gracias. Vamos con Vigía Alquimista Morado. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Bueno, primero Sí, que todo, señora, darte las adelante. gracias. Quiero contarte que soy de Tubar Atlántico y que estoy apenas arrancando un trabajo vasto como el que tú deseas, como el que tú ya hiciste. Primero, pues darte las gracias porque has sido muy clarificadora para mi proceso que arranco. Tengo alguna recolección de datos. ¿Qué pasa en nuestro cementerio? Primero, pues yo quiero resaltar mucho que ahí queda pues restos de la primera capilla de nuestro santo evangelizador que fue San Luis Bertrán, que vivió en el municipio. Quiero demostrar pues un sincretismo cultural entre lo indígena y lo católico. Entonces fue muy clarificador porque utilizaste una palabra y es lo esotérico. Entonces lo católico nos ha llevado a satanizar las prácticas indígenas. Nosotros, por ejemplo, nuestros indígenas eran muy necrománticos, ¿sí? Y en la misma historia católica nos cuentan que San Luis Bertrán encontró unas chozas donde nuestros antepasados adoraban unos muertos y que digamos que el santo transformó todo eso a la práctica católica. Entonces era básicamente como compartir, darte las gracias y que por favor voy a dejar mi correo electrónico, que me gustaría estar en contacto contigo y poder conversar. A todos mi gratitud infinita y ojalá me metan por ahí en alguna listica, en algo para que siga yo pudiendo participar de estos espacios tan maravillosos. Los espero en Tubará Atlántico, a 1 hora de Barranquilla, con los brazos abiertos y con buena comilona. Y tenemos mar, playa para disfrutar, para divertirnos y por supuesto para vivenciar el patrimonio. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Déjanos ahí en el chat no solo el correo, sino también el nombre completo y si perteneces a un grupo de vigías o a una organización cultural, déjanos también ahí el nombre para poder estar en contacto. Vamos con Gilmar Amaya. Gilmar, adelante. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Gilmar, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Interesante tu exposición. Quiero decirte que acá en el municipio de Honda, el cementerio es del siglo XVIII. El grupo de vigías que tengo aquí es de 12 a 16 años, son niños. Ellos ya han venido haciendo un trabajo bastante interesante desde hace algún tiempo en el cementerio de Honda, y no solo en el de Honda, sino en otros municipios aledaños. Han hecho unos estudios muy interesantes sobre las cruces, sobre las estelas, mausoleos, personalidades, tanto así que tenemos hasta una puesta en escena. Y en lo corrido que va de la creación de este grupo de vigías, ya hemos hecho 5 conversatorios internacionales de patrimonio funerario acerca de simbología, acerca de arquitectura, personajes. Hubo un conversatorio que se llamaba Los difuntos nos cuentan sus historias. Es muy llamativo este tema. Siempre he dicho que la historia de cada municipio, ciudad, reposa allí en los cementerios. Así de sencillo. Entonces, con esto quiero decirles que
lo que decía que anteriormente que cada región, cada municipalidad, pues tiene sus propios ritos, creencias o sus formas de velar a sus difuntos. Me llama mucho la atención lo que hacen en San Basilio del Palenque con el Lumbalú. Es muy llamativo esos ritos que tienen allá, llaman y convocan a que uno se adentre más en ese mundo del patrimonio funerario. Y bueno, de eso se trata, ¿no? En cuanto a imágenes, también hemos hecho unos trabajos bastante interesantes. Llama mucho la atención un ángel que hay en el cementerio de Armero Guayabal, que tiene las alas invertidas. Tenemos un ángel en el cementerio de Honda, que es un ángel mujer. Ese mismo reposa en el cementerio La Recoleta en Argentina. Allí también en el cementerio de La Pacheta hemos hecho algunos trabajos de iconografía, al igual que en el de Dolores Hidalgo de México, en el Père Lachaise de París. Muy interesante todo lo que tiene allí, las tumbas que reposan al lado de la de Jim Morrison. Y siempre se ve una partecita donde se impone el poder económico, el poder del dinero. Y esto está reflejado en el cementerio de Consolacao en Sao Paulo. Y eso me llamó bastante la atención porque es que en algunos cementerios colombianos, en algunas partes, en algunas propiedades se alcanza a apreciar, a divisar el poder económico. Y pues honestamente yo lo veo como una cosa miserable y gótica. Ante Dios y ante la ley todos somos iguales, deberíamos de tener los mismos estilos de tumbas, pienso yo, es a título personal lo que digo. Y algo que también llama mucho la atención son los cementerios, el de los ricos y los pobres. Hace unos meses terminé una investigación en el cementerio de los ricos y de los pobres de Ciénaga Magdalena. Inclusive estuve acompañado en el mes de noviembre por John Jairo y por Ángela, y es bastante interesante. No quiero extenderme más, no debo. El tema es muy interesante, es muy apasionante. Y bueno, quería decirte eso y también me pongo a disposición de los compañeros si de pronto desean saber algo más acerca de los cementerios. Muchísimas gracias, mi querida Ana, y muy interesante tu exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a los tres compañeros que faltan les vamos a pedir el favor que sean muy puntuales porque ya se nos acabó esta sala también. Eso, Ana, habla muy bien de tu presentación, está cautivadora, porque se nos agotaron los dos periodos de tiempo, pero entonces, bueno, por favor, muy puntuales. Vamos con Ángela María, John Jairo y terminamos con el señor Roberto. Adelante, Ángela. Buenas noches, pues agradecerle inmensamente a Ana este recorrido tan maravilloso. Ya puse ahí que qué rico hacer un recorrido presencial con todas estas vivencias que ella nos acabó de dar y una investigación fabulosa y ojalá algún día se elabore el libro de esta investigación. Yo tuve la fortuna de estar trabajando en Suramericana y el señor, el papá de J. Mario Valencia fue enterrado allá en el cementerio San Pedro y me llamaba mucho la atención, era porque a cada 6 meses o cada mes pedían una carta al hijo de ese señor citándolo para que hiciera presencia en el cementerio para hacer como un mantenimiento o pagara el pago de este mantenimiento. Entonces, como una parte administrativa de este cementerio me llamaba bastante la atención porque no se había dado como ese hecho en ninguno de los otros, o si lo daban en ese tiempo, pues no era como tan reconocido. También una pregunta a Ana y es con relación a las tradiciones, como se hace en Copacabana, que es lo del animero, no sé si existió algún día en el San Pedro, cómo se hacía con el asunto también, si existían también lo de los palenques, lo de los negros, sus rituales, si en algún momento se dio. Y les agradezco inmensamente haberme invitado a esta charla, de la cual aprendo demasiado. Feliz noche.
Gracias, Ángela. Para responder a tu pregunta, no, en el cementerio San Pedro nunca se dio la práctica del animero y tampoco, pues, por lo menos hasta que el cementerio dejó de ser de uso exclusivo de las élites, ya cuando empiezan a migrar esas familias en los años 70 y ya el cementerio pues abre sus puertas y con el Concilio Vaticano II, hoy vemos rituales en el cementerio, rituales de las personas pentecostales, evangélicos, de las comunidades negras, pero antes, en los inicios del cementerio, no se veían ese tipo de prácticas y tampoco nunca pues existió una práctica del animero en el cementerio. Muchas Vale, gracias. muchas gracias, Bueno. Ana. John. Bueno, Ana Isabel, claro que nos hemos visto por ahí muchas veces. Muchas gracias. Uno cree que sabe y no sabe nada. Pero cada día que encontramos personas como tú, vamos aprendiendo mucho más. Muchas gracias. Yo quiero decirle primero que por aquí está el señor Roberto Carbonell, que después lo vamos a conocer, porque lo vamos a invitar a una charla que él nos va a dirigir un día de esto, lo vamos a programar. Ana Isabel, primero pues con las felicitaciones. Yo estaba recordando, y ahorita que lo está diciendo Ángela, que nosotros hablamos en La Estrella con el abuelo, el poeta viajero, que nos cuenta historias, y nos hablaba del mutuo auxilio. Y ese mutuo auxilio, como usted lo decía ahorita, en el municipio de La Estrella, y Ángela me corrobora ahí, se daba que una señora era la encargada de recoger entre la gente que quería dar o que donaba, para ella en una libretica ir anotando, ¿cierto? Entonces ella iba anotando: la familia Pérez ya dio los 5 pesos, este dio los 5 pesos, este dio lo suyo, este dio lo suyo. En el momento en que fallecía una persona que no tenía suficiente pues para comprar, creo que decía el ataúd, y me parece que los cirios, pues o sea, lo que le colocaban en la parte, eran como 4 cirios, 2 adelante y 2 abajo, arriba y 2 abajo. Eso no lo tenían para comprarlo. Entonces ahorita que hablabas de eso me acordé del mutuo auxilio que don Darío nos decía: en tal casa era donde vivía la señora, que era dedicada exclusivamente con una libretica a tomar nota. Y yo creo que de ahí es que vienen todas esas cosas que conocemos ahorita como campos de paz y demás. ¿Cierto, Ana? Muchas gracias. Sí, así es, John Jairo, esas mutualidades nacieron, como les decía en principio, para construir la casa de los habitantes de los barrios obreros y posteriormente, y todavía hoy en las comunas de Medellín, en Granizal, por ejemplo, se hacen colectas para poder darle más que cristiana sepultura, una sepultura digna a las personas que no tienen recursos. Y eso es una iniciativa muy bella. Pues que se genera en los barrios, digamos, más periféricos de Medellín, donde las personas se apoyan de esa manera colectiva para poder enterrar a esos seres queridos. Pablo, muchas gracias, discúlpeme. Y don Roberto nos va a tener después nos va a dar una sorpresa muy grande a todos, pero ahí está para que le dé la palabra. Gracias. Bueno, vamos con don Roberto y Nidia y ya finalizamos, por favor. Don Roberto, bienvenido y muy puntual, por favor. Bueno, mientras don Roberto retorna, entonces vamos con Nidia. Nidia, adelante. Gracias, muchísimas gracias. No, agradecida. Siempre lo digo, los que estamos en este tema de vigías, todos los días aprendemos. Y es tal vez de las cosas lindas que tiene esta misión, esta profesión, este proyecto de vida. Muchísimas gracias. Y era para dejar una pequeña reflexión sobre el tema. Yo sé que en cada región hay costumbres y hay hábitos diferentes. Sería muy interesante de pronto poder conocer estas prácticas diferentes de cada región. Y obviamente hay un material grandísimo en todo lo que son las prácticas de nuestros ancestros.
Entonces yo creo que ahí da para un libro, mi doctora, bien grande, para recolectar esa información, que sería muy interesante, ya que pues esto tiene que ver con todos, así de sencillo. La vida y la muerte están totalmente conectadas todo el tiempo. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Feliz Semana Santa. Gracias. Gracias, Nidia. Don Roberto, ¿ya nos escucha? Bueno, yo creo que a don Roberto se le tildó un poquito ahí la llamada, entonces, Ana, desearte mucha, desearte pues mucha suerte con la investigación, ojalá que el libro se pueda publicar, que puedas continuar con este trabajo. Como decían algunos compañeros, pues ya programaremos contigo algo más presencial para que profundicemos la temática a los que nos gusta mucho todo el tema del patrimonio y agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros hoy en este programa. Eres nuestra invitada número 62 y esperamos que no Gracias. sea la última, que ese sea un número de suerte, que nos podamos volver a ver y a todos una feliz noche. Ana, despídete. Gracias a todos y yo les quería dejar una reflexión y es que o sea, el trabajo que ustedes hacen es supremamente valioso porque es un trabajo con vocación y si no fuera por los vigías del patrimonio, que todo el tiempo están tocando la puerta, que están visitando los museos, que están visitando los lugares patrimoniales, que están haciendo recorridos, que tienen iniciativas para presentarle al ministerio, a las convocatorias que hace la alcaldía, etcétera. Muchas de esas manifestaciones patrimoniales tal vez pasarían desapercibidas. Entonces, yo creo que gracias a ustedes se mantienen vivos estos lugares. Y bueno, ojalá, digamos que desde el cementerio se continúe esta investigación. Yo ya no estoy allá. A mí me encantaría hacer un recorrido con ustedes, pero no lo puedo hacer. Tiene que ser gestionado con el cementerio y por eso les hago la invitación así enorme. Toquen la puerta, gestionen, pregunten por el espacio, por los recorridos, porque esa es de la única manera que podemos mantener en el tiempo estos espacios patrimoniales. Y bueno, ustedes tienen mucho conocimiento, o sea, los compañeros que hablaron, todo el referente que tienen de ese sentarse a conversar con los demás, eso es muy valioso y nada, pues muy agradecida por la invitación que Héctor me hace, por cada uno de los participantes, por la información que hicimos en este encuentro, que nos compartimos todos. Y bueno, yo estaré pendiente entonces para seguir participando en estos encuentros ya como espectadora y para yo también aprender muchísimo de todos ustedes. Claro que sí, Ana. Te esperamos en los próximos programas también. Y bueno, a todos una feliz noche. Gracias por haber estado en este programa. Y recuerden, Vigías Uniendo Territorios Colombia y América Latina. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Interesante la charla. Hasta luego, muchas gracias a Ana por haber aceptado la invitación y que Feliz noche, feliz descanso. Interesante. Feliz noche. Gracias, Dios la bendiga. Chao, lo mismo, gracias. Muchas gracias a todos por este espacio, de verdad. Yo que soy docente de danza, me impactó mucho todo lo que escuché, porque desde lo que tiene que ver con lo cultural me atrae mucho. Entonces fue muy, muy, muy bonito aprender todo lo que escuché. para eso son espacios de aprendizaje, de intercambiar conocimientos, experiencias y de construir tejido social alrededor del patrimonio cultural. Súper, súper, gracias. Con gusto. Ana, bienvenida. Que estés bien. Feliz noche a todos los compañeros de Vigías de Patrimonio. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Feliz noche. Hasta luego. Y a los viajeros que les vaya muy bien mañana en Remedios, Yolomboy, toda esa ruta. Y muchas saludos a Jorge Arturo. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche, hasta luego. Ay, Isabel, yo pensé que ya te había